A lo largo de la historia, las mujeres se han relacionado de maneras distintas con el concepto de la limpia. Por un lado, se les ha exigido ser puras, impolutas y castas, lo que impactó en su manera de relacionarse con ellas mismas y con su entorno. Y que además dejó fuera a las otras, las sucias, las locas, las brujas, las feas, las prietas, las disidentes, las lenchas, las gordas, las que no caben en sus moldes, las que desafían el concepto de pulcritud. Por otro lado, la limpia es una práctica ancestral mexicana de cuidado, que la mayoría de las veces sucede entre las mujeres conjugando el sentimiento, la emoción y el cuerpo. Este programa pretende ser una limpia de aquello que sentimos y nos atraviesa, de las violencias y los males que vivimos. Esto es La Limpia, con Paula Maulén y Aranza García. Por Código 21. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a La Limpia en la 5ª temporada. ¿Cómo estás, amiga? Estoy emocionada e intimidada, la verdad. ¿Por qué? Poco, por el espacio. Ay, yo me siento bien cómoda. O sea, está gustísimo. En la Si sala usted de se mi pudiera casa. sentar aquí... No, yo quiero esto en la sala de mi casa. Están muy buenos estos. Mira que mi sillón es bien a gusto, pero No, la verdad sí están muy buenos. Ándale, tengo unas ganas de derretirse acostarme. está chido. Hace rato yo me dormí, la verdad, junté 2 sillitas. Hubiera estado chido que me informaran que esto existía. Pero existe. Y seguramente se están preguntando dónde ¿Qué estamos chingados estamos y por aquí? qué estamos ¿Dónde aquí. está el foro? ¿Dónde? Ya no es la sala de casa de Ara. Exacto. Bueno, de mi casa. Yo, en tercera persona. Porque vimos, o sea, efectivamente, como lo hablamos en el último episodio en los últimos 2 episodios de la temporada pasada de La Limpia, pues yo tuve un accidente y entonces pues las condiciones se acomodaron para hacerlo en la sala de mi casa. Pero vimos, porque les tomamos mucho en cuenta, que a ustedes les gustó eso. Sí, les gusta el chisme. Les gusta, Les metichear los espacios. Exacto. Y a nosotras también nos gusta metichear los espacios. Entonces dijimos, ¿por qué no nos vamos a espacios de la Ciudad de México que sean culturales o que tengan algo que ver o no necesariamente con la limpia? Y así llegamos a la Utopía Barco de Iztapalapa, con la cual estamos muy agradecidas de que nos abrieran las puertas. Está muy bonita. Y bueno, Las Utopías es un proyecto que propone como una transformación social, propone hacer espacios educativos, culturales, y justo nos encontramos en el espacio inmersivo de la Utopía Barco Iztapalapa, que además es la única que tiene un museo del cambio climático en la Ciudad de México. Y está bien chida. Está muy chida, la verdad. Así que nos vamos a estar limpiando mientras estamos aquí. Y vamos a hablar de los espacios públicos y la toma de los espacios públicos. Sí, justo como que queríamos empezar, o sea, yo siento que esta temporada va a ser como cuando el Chavo del 8 se va a Acapulco. Y eso, exploramos nuevos espacios. Y entonces justo nos hacía mucho sentido. Primero porque no habíamos hablado de ese tema, que no sé por qué no habíamos hablado de ese tema. Como de tomar los espacios públicos, de las morras ocupando lugares y espacios que pues usualmente no nos corresponden. Pero además se me hace muy chido estar en una utopía, porque también ocupa el espacio la propia utopía, ¿no? O sea, como que interrumpe una dinámica que se estaba construyendo en las calles, como que justo tiene una función muy chida como de... Sí, como disruptiva, ¿no? Y entonces, pues eso, como que nos pusimos a platicar el otro día. Nos dimos cuenta que hablar sobre el espacio público va a ser todo un tema. Y que además de esta limpia probablemente se desprendan otras. Uh-huh. Pero pues nada, sí, como que nos hacía falta limpiarnos de eso. Y además, bueno, en esta lógica de que ahora vamos a salir del set, pues entender también por qué lo estamos haciendo y qué sentido tiene hacerlo, ¿no? Exacto, como que nuestra presencia o la presencia de la limpia fuera de
la cabina también ocupa otra dimensión. A mí me intimidaba un poco el tema como del espacio público porque sé que hay mucha gente, sobre todo morras, que han estudiado y que han politizado mucho el espacio público. Sí. Entonces como que decía, bueno, ¿por qué no las invitamos a ellas o que nos cuenten, no? Y digo, al final Pepito me dijo, bueno, pero igual tú ocupas el espacio público. O sea, seguramente tienes algo que decir respecto Es que a ahora ti. siempre quiere ser experta en los temas, pero ya es Sí. experta porque los vive. Sí, como que me gustaría darle, o sea, a ver, creo que me parece importante decir que aquí quizá no vayamos a profundizar desde la teoría o Sí, la no. política social que se construye a raíz del espacio público. Como bien lo decías, o sea, lo que significa la utopía. No es que a alguien una vez se le ocurrió y dijo, ay, quiero poner una utopía nada más porque sí, sino, Pásenme un barco que Ajá. le sobre. o sea, se pusieron en puntos estratégicos, primero de la alcaldía de Iztapalapa y después, bueno, Hay un proyecto ahora, hay un ¿no? De la proyecto Ciudad de en México. curso. Ajá. Y lo mismo creo que pasa con la toma, o sea, pienso por ejemplo en los antimonumentos, que también se crean como en este derecho al espacio público, a habitarlo, a denunciarlo. Sí. Pero, ¿por qué no definimos pues qué es el ¿Qué es espacio el público? espacio público? Pues miren, Ara hizo esta investigación, no fui yo, pero los espacios públicos son definidos en una, o sea, como de muchas formas diferentes. Y la Carta del Espacio Público, que no sé qué es eso. Está en la Bienal del Espacio Público de 2013. Ok. Lo define como todos los lugares de propiedad pública o para uso público accesibles y disfrutables por todos en forma gratuita y sin motivo para obtener ganancias. Justo en la Bienal del Espacio Público. Estos espacios pueden incluir calles, aceras, baños públicos, lugares de entretenimiento como teatros, museos, mercados públicos, bibliotecas, instalaciones deportivas, jardines, hospitales públicos, escuelas públicas, parques, plazas, etcétera, etcétera. Que, bueno, como que aquí lo ligan mucho a tener que haya ganancias, pero yo creo que sí hay espacios públicos que cobran, como un cine, ¿no? O el teatro, justo. O... sí, no sé, como que quizás yo no lo dejaría solo como en... O sea, entiendo la parte privada, que la onda de lo privado es que lo cobran, pero no necesariamente, o sea, hay como otra definición ahí, ¿no? Es que siento que justo ahí está como el chiste del espacio público, como al final cuando tú accedes a un cine, estás pagando por acceder a un espacio privado. Entonces no todas las personas per se tienen acceso a ese espacio. Pero es que yo siento que de lo que vamos a hablar, sí, el espacio público pueden ser Involucra todo. espacios que pagas. Claro. Sí, está bueno. O sea, Sí, está bueno problematizarlo, está pues. bueno. Ajá. Porque además siento que, pues sí, muchas de las cosas que pasan en el espacio público, entendido como esta definición que pone la Bienal del Espacio Público, que yo ni idea que existía, o sea, que existía algo así. Por eso digo que me siento un poco limitada en el tema como para hablarlo, porque pues es algo que no he estudiado, pero pues que igual habitamos el espacio público, pero sí siento que muchas de las, por ejemplo, de las violencias que se replican en los espacios públicos, se replican también en los espacios privados y Exacto. como que se normalizan y además se están comunicando todo el tiempo. O sea, Ujú. están interconectadas todo el tiempo, se alimenta una de la otra. ¿O tú cómo definirías mejor el espacio público? Es que no sé, porque siento que, o sea, más bien quizás partiría de que como que el espacio privado por excelencia es la casa, ¿no? Y como que el espacio público es todo lo que no es la casa. Ok, me gusta. O sea, literal cruzando la puerta de tu casa, tu edificio ya es un espacio público, ¿no? El pasillo de tu edificio, Ajá, el ¿no? pasillo de tu edificio es un espacio público, la entrada de tu edificio, la entrada de tu casa, la calle que está ahí, ¿no? O sea, donde te bajas del vehículo que sea que uses para transportarte, eso también es espacio público. O sea, como que yo lo pienso más en esa lógica, ¿no? O sea, como que el espacio privado y las lógicas en términos feministas quizás, pensada como el espacio público y el espacio privado y la división de sexogenérica de quién habita el espacio público y quiénes habitamos el espacio privado, creo que tienen más que ver con eso, ¿no? O sea,
sí como en una cosa como de la casa y todo lo que no es la casa. Oye, y entonces, ¿cómo es para ti habitar el espacio público? Una chinga. Puedes desarrollar. Pues nada, o sea, justo el otro día lo pensábamos. Bueno, es que hablamos de muchas cosas. Como que inevitablemente hablar de espacio público, como habitar el espacio público como morra, nos lleva a platicar sobre el acoso, ¿no? Sobre el acoso callejero y lo que se vive en la calle. Y sí creo que no es igual la manera en la que las morras habitamos el espacio público que los vatos, que las disidencias, ¿no? Como que hay una geógrafa feminista que se llama Paula Soto, que es muy chida, justo que ha trabajado mucho sobre eso, y ella dice que las mujeres en realidad habitamos el espacio público con miedo. Y el mero hecho de que salir de tu casa te dé miedo ya es una forma de violencia, ¿no? Como en ningún caso quiero, como que me gustaría que se entendiera como victimizándonos, como, ay, nos da miedo salir a la calle, o sea, no. Pero estadísticamente, o sea, entiendo el miedo de decir, no quiero que esto se entienda como que nos victimizamos, pero estadísticamente, pues las mujeres y las disidencias sí son violentadas en los espacios públicos. Exacto. Y más del 70% de las mujeres han sido acosadas en el espacio público, han recibido acoso callejero y además, que bien interesante, ya lo platicábamos el otro día fuera de la limpia nada más, que las cifras de los primeros acosos de las mujeres son de 9 a 11 años, ¿no? Que es una edad, pues... Eres una niña, güey. O sea, eres un bebé. Que eso también es una experiencia muy extraña, ¿no? O sea, como que hay constantemente recordatorios que el espacio público no te pertenecen. Sí, eso es súper fuerte. ¿Ibas a...? No. ¿No? Ah. O sea, dilo. No. Estamos agarrando vuelo otra vez, ¿eh? O sea, estamos... Denos chances, la quinta temporada. Es un nuevo espacio. Siento mi Pepito muy lejos. Estamos bien ondeadas, la neta. Hay muchos estímulos a mi alrededor. Sí, que las imágenes cambian. Y luego que una es dispersa. Ifigenia Martínez, Rosario Castellanos, muy ya guapas las Sor Juanita. Sí. Pero, bueno. Unos rasgos tan finos. Es que ahora que decías... Eso del espacio, o sea, que te pregunté al principio del programa, oye, pero tú cómo definirías entonces el espacio público, y dices, para mí, todo lo que está fuera de mi casa, porque mi casa es el espacio privado, ¿no? Y entonces pienso como en esto que hablas de que las mujeres somos violentas, las mujeres y las disidencias, bueno, en general yo creo que muchas de las personas son violentadas en el espacio público, pero sí hay como un factor muy grande social de género. Y entonces digo, como no me parece de a gratis que el mundo y la sociedad en la que nos construimos les dijo históricamente a las mujeres que su lugar estaba en la casa, ¿no? Y entonces como que todo, ya desde ahí sí se remarca algo que dice que o sea, que el espacio público afuera no te pertenece porque tu lugar es en la casa y no tienes de hecho derecho sobre las decisiones que se toman afuera de esos espacios. Por eso las mujeres antes no podían votar, no podían trabajar, había pocos empleos en el espacio público que no fueran trabajo sexual. Que no fueran trabajo sexual, claro, que pudieran ocupar las mujeres, ¿no? Sí, que además ahí hay una cosa, no sé qué tan verdad sea o si es más un mito, pero justo como esta onda de que en la Segunda Guerra Mundial las morras pues empiezan a salir a trabajar porque sus maridos estaban en la guerra y pues les late ganar su propio dinero y como esta independencia que da a ser parte de la vida y del espacio público. Y cuando regresan los vatos de la guerra, pues ya no quieren volver a entrar ellas, ¿no? En la casa. Eso, como que primero hay una clara división, que yo le decía a Ara que eso tiene que ver, según yo, con todo el proceso de la cacería de brujas, aunque suene muy alejada una cosa de la otra, que igual lo puedo explicar en el siguiente bloque porque si no a Leo le va a dar algo.
Pero eso, ¿no? Como que hay una clara división de quién habita el espacio público, quién habita el espacio privado y qué pasa cuando quien habita el espacio privado sale al espacio público. Y estos constantes recordatorios que ese no es tu espacio, que ahí no estás segura, que te tienes que volver a meter a tu casa, ¿no? O sea, que una morra a las 11 de la noche sola en la calle no tiene por qué estar allí cuando... ¿Por qué no? ¿Sabes? Sí, y entonces cuando abrimos esta cajita nos dimos cuenta que por supuesto hay muchas cosas de las que nos queremos limpiar y de las que vamos a estar platicando en la limpia, y con eso vamos a un corte y regresamos. Lo que nos duele. Nombrarlo es el primer conjuro. Bueno, ya hicimos una pausa en este primer bloque. Bueno, ya se acabó el primer bloque de del primer episodio de la 5ª temporada de La Limpia. Y volvimos. Entonces, bueno, esta es la parte que nos duele, como que aquí es donde volcamos todo eso que ya no nos hace sentido o que nunca nos ha hecho sentido. Y pues nada, estábamos platicando como que queríamos platicar justo ahora volviendo. Y les voy a contar un poco sobre esto que yo les decía de las brujas. Pues nada, o sea, en realidad, bueno, a ver, no sé si yo ya... Sí, seguro sí he hablado de esto, ¿no? Que yo hice mi tesis sobre brujas. Ya lo hemos hablado, pero no importa, capaz que hay nueva gente. Ajá. Pepe es una licenciada en brujas. En brujas, sí. Yo estudié letras y mi tesis fue sobre las brujas e hice una investigación como, pues, profunda, si quieres llamarle así, de la historia de las brujas, y me encontré obviamente con este libro de Silvia Federici que se llama Calibán y la bruja. Y pues nada, ella justo como que viene de la teoría marxista, pero se le pone al tú por tú a Marx y le dice como, sí, pero, o sea, chida tu teoría, pero se te olvidó esto, ¿no? Que básicamente lo que se le olvidó a Marx pues fueron las mujeres en su teoría, ¿no? Y lo que ella dice es que como que hay un proceso histórico importante en la cacería de brujas, que en realidad no fue una cacería, sino fue un genocidio de mujeres, pero que la cacería de brujas, al perseguir a mujeres pues independientes, que eran líderes dentro de sus comunidades, que eran muy sabias, que conocían el cuerpo y la salud, sobre todo femenina, pero en general también fueron las primeras doctoras, ¿no? Que después vamos a hacer un episodio de esto, o sea, voy a ahondar más después, pero tampoco quiero como repetir lo mismo en 2 episodios, pero bueno, ellas como al tener estos poderes, o sea, literalmente el poder en la comunidad de tener conocimientos y tal, pues empiezan a ser como figuras peligrosas, sobre todo en naciones que estaban empezando a existir. Y entonces se empieza a castigar a estas mujeres, ¿no? A las mujeres solas o lesbianas o viudas o nunca casadas o sin hijos o tal. Y sobre todo que habitan los espacios públicos, ¿no? Que son importantes para la vida pública de su comunidad y tal. Y entonces al empezar a ser perseguidas de la manera en la que son perseguidas, porque no solamente las querían meter a la casa, ¿no? Sino que hubo ahí toda una maquinaria que pues literal las quemaba en las plazas públicas, y que eso... y que las violaba o las torturaban, etcétera, ¿no? Pero digamos, el hecho de que a ellas las quemaran en espacios públicos respondía como a una pedagogía del terror de... Si tú haces esto, si tú eres como ella, pues te va a ir así también a ti, ¿no? Entonces, poco a poco en este proceso de feminicidios masivos, pues se empieza a entender que a donde pertenecen las mujeres es a sus casas, y que si están en su casa probablemente no les vaya a pasar nada muy malo, a menos que, bueno, tengan ahí otras prácticas que tampoco les gustaban, ¿no? Sí, es un mensaje.
Es un mensaje. Es un mensaje sí. claro para todas las demás mujeres, igual que cuando sucede un crimen de odio hacia la población o hacia la comunidad LGBT, de justo tú no puedes habitar el espacio público. Claro. Y que tú estás hablando, ¿cuándo fue la Casa de Brujas? Pues siglo XV, XVI. O sea, tú estás hablando de la prehistoria, ¿no? Del siglo XV y del siglo XVI. Pero eso sigue sucediendo. O sea, los feminicidios en espacios públicos. Que justo, o sea, te escuchaba decir esto. Y Julia Monarrez, que pues es también una gran teórica de los feminicidios en México y que estudia los feminicidios en Ciudad Juárez, habla de una especie de códigos. Estos que ella los... No los llama códigos del terror, pero le voy a poner ese nombre ahora. Que justo... Y en esa serie de códigos de cómo se encuentran los cuerpos de las mujeres, habla de cómo se encuentran los cuerpos de las mujeres en el espacio público y el mensaje que significa para las demás, que es justo esto de... Si tú sales, y lo voy a decir con la... O sea, como es, pues, porque es la realidad que vivimos, te vamos a meter en una bolsa descuartizada y vas a estar así, ¿no? Y entonces ella habla de eso, de sí, o sea, pueden surgir muchos feminicidios, pero que estos feminicidios pasen, responden a algo, ¿no? Sí, que es la misma lógica de la hoguera, ¿no? Exacto, que es la misma lógica de la hoguera y que de pronto, a ver, con toda proporción medida, a veces siento que también es un poco la lógica del acoso callejero. O sea, y digo con toda proporción medida porque claro, que de un feminicidio a que te acosen en la calle hay un abismo de distancia, pero la violencia surge de la misma raíz. Y es como este mensaje de, tu cuerpo me pertenece, ¿no? Sí. Tú me perteneces. Y si estás afuera de donde deberías estar, en este caso la casa, pues vas a recibir un acoso de mi parte. Con mayor razón me perteneces, ¿no? Exacto. O sea, si en tu casa me pertenecerías, en el espacio público olvídalo. O sea, Exacto. eres mía. Exacto. ¿Y qué más iba a decir? Se me olvidó. Perdón, No te importa. interrumpí. No, continúa. Pues nada, o sea, esa es la lógica, ¿no? Como de... Bueno, a ver, lo que dice Silvia Federici es que la división sexual del trabajo y la división sexual de los espacios no podría entenderse sin el proceso histórico de la Casa de Brujas, ¿no? Y por eso nos parecía importante también mencionarlo aquí, como no solamente un día toda la sociedad dijo, y si las mujeres se quedan en su casa, o sea, es como un proceso histórico, ¿no? Y tampoco es como que siempre fueron así las sociedades, o sea, sí hay una explicación que se le puede encontrar, ¿no? A cómo funcionan la división de los espacios. Y pues nada, o sea, como que... Y bueno, solo no quiero que se entienda que pensamos o decimos que entonces en la casa las mujeres o disidencias no son violentadas. No. Porque de hecho, tristemente... es donde más. Es donde más. Ujú. Sí. ¿A Sí. ti qué te duele, amiga? A mí personalmente... Sí. A mí me duele mucho, pues sí, sentir que el espacio público no me pertenece, ¿no? O sea, que salir a la calle a caminar te alerta y como que despierta un montón de antenas para estar al pendiente de si viene alguien muy cerca de ti atrás, si te gritan algo, si está más oscuro, si cuál es la mejor ruta, cuál es la mejor ropa para transitar la calle. O sea, como que es mucha carga mental lo que implica salir al espacio público. Y a nivel muy personal, yo creo que de las veces que más he tenido miedo en mi vida ha sido cuando me han seguido en la calle. O sea, como que esa es una experiencia que no... O sea, ni siquiera puedes explicar, ¿no? Sí, yo también. Güey, porque no sabes quién te está siguiendo, no sabes por qué te está siguiendo, qué te va a hacer, qué está pensando, o sea, es muy feo, es muy, o sea, es de los miedos más grandes que yo he tenido. Y que justo no es un acto de violencia, como que tú lo veas y digas como... Ay, no, qué terror. O sea, no es como una violencia tan explícita, quizás. Sí, no te están golpeando. Ajá, pero lo que se siente es muy paralizante, pues. Yo cuando me ha pasado, por suerte he ido acompañada
de otras morras, pero y como que hemos sabido actuar en conjunto, pero de todas maneras, o sea... Ay, sí es cierto, no manches, me desbloqueaste a mí la vez que me siguieron y sentí súper feo. Yo justo iba con Emilia, una de mis mejores amigas, y a diferencia de sentirme más segura porque iba con ella, tenía aún más miedo de poder presenciar que le hicieran algo a ella, y como que estábamos completamente paralizadas, y o sea, esa vez pues sí estuvo mucho más rudo porque fue como, o sea, sí nos intentaron secuestrar y pues estuvo horriblísimo, pero ahora escuchándote, o sea, a mí creo que lo que me duele de esto, o de, obvio, ser violentada en los espacios públicos, sí, pero creo que me duele aún más la diferencia social que existen en los espacios públicos. O sea, más allá del factor de género, hay muchísimas cosas que no solo a las mujeres y a las disidencias les están gritando que la ciudad no les pertenece, ¿no? O sea, pensemos en las personas en situación de calle, no sé, en la banda racializada, que yo sé que dicen, y eso, o bueno, no sé si lo digan, pero pues eso, a mí que no, si no me está atravesando, pero es que sí siento como que en mi historia hubo un antes y un después de... En algún momento viví, bueno, durante toda mi universidad y un poquitito más, que fueron como unos 5 o 6 años, viví en el centro histórico, muy cerquitita de... el barrio muy cerquitita de Garibaldi, ¿no? Y entonces como la modificación y la percepción que yo tuve a partir de vivir ahí, de la calle, fue muy distinta. Y como cuando regresé justo le decía a Pepi, ¿no? Es que vivir en el sur de la Ciudad de México neta es un privilegio súper grande y es una burbuja que no te hace dar cuenta de lo que significa habitar otros espacios, y eso a mí me vuela la cabeza porque claro, o sea, si yo lo pienso en mi historia, digo como, bueno, hasta pudo haber sido como solo un momentito, una burbujita en el tiempo y ya. Pero esa diferencia y esa segregación existe todo el tiempo. Y pues eso sí me duele mucho. O sea, yo de hecho regresé a vivir al sur de la ciudad solo porque quería caminar tranquila. Solo porque quería salir de mi casa, poder caminar al gimnasio, al súper y que nadie me molestara. Y como que había una configuración incluso en mi caminar de cuando viví en el centro como... O sea, a mí me encanta siempre usar faldas, vestidos, o sea, no te podía usar nada de eso, tenía que planear muy bien mis horas de llegada, como... Es que el centro además es como un espacio muy hostil, yo lo siento. Muy hostil. O sea, como hay mucha gente, todo pasa rápido, los coches todo está lleno, hay mucho ruido, o sea, como que... Todo, sí. Demasiados estímulos para mí. El subcomandante Marcos diría que si quieres entender al mundo, vivas en el centro histórico. Y sí, porque neta todo pasa, o sea, ves a la gente más millonaria del país pasar en algún momento por ahí en sus camionetas, con sus escoltas, con todo lo que representa. Bueno, y Alá o el presidente, ¿no? Alá o el presidente, y a la vez también estás viendo o sea, hay muchísimo trabajo sexual, hay narcomenudeo, o sea, hay muchas cosas sucediendo. Hay trata también, ¿no? Y sí es muy impresionante, o sea, a mí me impactaba mucho, por ejemplo, despertarme e ir a la universidad, caminaba porque mi universidad estaba ahí en el centro y tenía que cruzar toda la Alameda de punto a punto para llegar a Metro Hidalgo, y me impactaba porque pues iba más o menos, entraba a las 7, entonces caminaba a punto que 6:30, y sí como, o sea, están limpiando la ciudad de todo el desastre que sucedió en la noche, sí, de la vida nocturna, para estar presentable, o sea, como todo eso Sí. Justo mi papá en algún momento trabajó en el centro en las noches, porque se dedica como a la construcción y así, y pues en el centro solo puedes llevar camiones así de que de cascajo, pues a las 3 de la mañana que no hay nadie, ¿no? Y me decía como es que es como un submundo, ¿no? O sea, como que aparecen unos seres en la noche en el centro de la Ciudad de México en todos los sentidos, que eso también es muy interesante, ¿no? O sea, como pues justo las disidencias, todos los antros y bares LGBT que hay en el centro de la ciudad, y cómo de alguna manera ellos han hecho que la noche también sea suya, ¿no? Cosa que me parece muy, muy lindo, pero también pensaba en la hostilidad de los espacios públicos, por ejemplo, con las infancias,
con la banda discapacitada, ¿no? O sea, las banquetas de la Ciudad de México son intransitables, con los viejitos, o sea, como, pues si tú con tu rodilla cucha, güey, a ver, sí. Échate una caminata por las banquetas, una persona que usa bastón. Sí, que salí usa... en mi silla de ruedas en el centro de Coyoacán y fue un desastre, o sea. Sí, no, olvídalo. Y la arquitectura también, o sea, sí, hasta la arquitectura arquitectura es hostil y también responde, o sea, también puede llegar a ser violenta para ciertas poblaciones, ¿no? Uh-huh. Y obviamente, o sea, ahí sí más así, o sea, como que se te pone en la cara que alguien lo hizo así, no fue como de que hay... Amanecimos y el mundo es así, sí, alguien construyó eso. No es de que hay un árbol tronó la banqueta, no. Ajá. Alguien le puso picos a ese lugar, ¿no? Sí. Para que la banda no se sentara, no se acostara, no. Ajá. Nos vamos a una A siguiente otra pausa. Y yo creo Sí. que vamos a seguir hablando de lo que nos duele porque Ok. no me sentí sanada. ¿Tú sí? No. Bueno, regresamos. Lo que nos sana. Sanar desde la voz, con cuerpo, rabia, amor y memoria. Bueno, pues ya estamos de regreso a este tercer bloque que debería de ser lo que nos sana, pero no, porque nos sigue doliendo. Entonces vamos a seguir hablando de las cosas que Porque nos sanar duelen. a veces empieza rompernos por rompernos tantito. ¿O cómo algo decir? así. Algo así. Ustedes lo van a escuchar. Porque también estamos Tenemos estrenando nueva imagen, cortinillas, sí. Nuevo texto, nuevo... Mucha cosa nueva, estamos estrenando en la quinta temporada. ¿Tú sabes cuántos capítulos llevamos? Porque pienso que deberíamos hacer algo como al 100. Tú es Leo, a quien le Tú es habló Leo, nuestro productor. El encargado de la nueva Siento imagen. que está fingiendo que está Está contando. fingiendo. No sabe. No tiene idea. No sabe, no sabe. Si ya nos pasamos del 100, culpen a Leo de no haber hecho algo No, especial. en el 100 No, vamos a un aventamos la espacio casa por la público ventana. y que vengan todas y todos Todas esos- las 40 morras que nos escuchan fielmente. Sí, hacemos un limpia Apenas fest. vamos a llegar a los 90. ¿Sí? Bueno, Órale. sí. Primera temporada fueron 50 capítulos, más o menos. Y llevamos 3 temporadas de 12. Bueno, Bueno, ahí va. No sé, esperen les nuestro avisaremos. limpia fest. Exacto. La Limpia Fest Ya casi, ocupa casi. Una de temporada la más. Ciudad de México. Algo haremos. Algo. Pero, bueno, pues nada. ¿Qué te duele a ti entonces? Lo que ya explicaba, pero también nosotras cuando hicimos como la planeación de este programa, habíamos dividido que hay cosas que nos duelen de los espacios públicos y uno es lo que nos duele personalmente, que creo que ya lo dijimos, y otro lo que nos duele a nivel sistema, que eso puede dividirse en sistema de gobierno, sistema institucional, y aquí... A ver cómo lo digo. O sea, como que sí creo que hay una responsabilidad que tiene el Estado de que la gente siga siendo violentada en los espacios públicos. Ya lo había dicho en otra limpia, no sé hace cuántos capítulos, cuando hablábamos justo de... A ver, yo hablo mucho desde el feminicidio porque es de lo que es mi tesis y es lo que conozco, y así como Pepito de Brujas. Pero justo les decía que cuando se crea el término de feminicidio en México, el aporte de nuestra Marcela terfa Lagarde. favorita, Marcela Lagarde, luego lo problematizamos y yo, Marcela Lagarde y yo tenemos mucho que discutir. Hay que traerla. Hay que traerla. Estaría increíble. Como que uno de sus grandes aportes es la creación de la palabra feminicidio, que se traduce de femicide o femicidio, que ya existe en otros países de América Latina, pero lo que ella le agrega es que cuando el Estado, como sistema de gobierno, o sea, crea las condiciones para que, o no puede sostener que a las mujeres no sean asesinadas, entonces el Estado también es responsable de los feminicidios porque es responsable de la violencia que viven las mujeres. Entonces como que creo que sí, o sea, ahí está, hay cosas a nivel institucional que deberían de dejar de hacerse
y que se podría frenar la violencia de otras maneras. Tú anotabas lo de las medidas paliativas, ¿quieres contarnos? Pues justo, o sea, platicábamos un poco como de, pues que, o sea, quizás pensándolo en las cosas que nos causaban conflicto y parte como de nuestra experiencia en el acoso callejero, pues también tiene que ver con el uso del transporte público, ¿no? Por ejemplo. Y con los vagones de mujeres, que han sido como un tema bastante polémico, ¿no? O sea, como ¿por qué sí, por qué no, por qué funcionan, por qué no funcionan? Y al final, el que haya un espacio exclusivo de mujeres no es la solución al problema, ¿no? Es una medida paliativa, es una medida tiene que ser temporal siempre. Y es temporal porque en teoría tú estás trabajando desde otros muchos lados para que deje de ser necesario un vagón de morras, ¿no? Por ejemplo. Entonces, a mí la sensación que me da es que sí, si yo me subo al vagón de morras, claro que me siento mucho más segura. Y además como que yo ya me desacostumbré a ir en vagones mixtos. De hecho, como que cuando me subo, más allá de que me sienta rara o en riesgo, o sea, sola jamás me subo a un vagón mixto, pero ni siquiera acompañada pues de vatos, como que me siento 100% cómoda, como que siento que es muy gris. Es muy gris. Los espacios mixtos, ¿no? Es que aparte siento que ya casi no hay morras en los... No, o sea, las veces es que me he justo subido... no, como que todas estamos en los vagones exclusivos. Pero eso, como que siento que de pronto las autoridades, si bien es un buen primer paso como para... Era un paso necesario para frenar una problemática que estaba sucediendo, exacto, que era el acoso en el transporte público y que era mucho, ¿no? Sí, pero como que eso se quedó como que ya es la solución y la solución tiene que ir a una cosa de fondo, ¿no? De como mucho más de educación, mucho más estructural, que me queda claro que esos son procesos muy lentos. Muy lentos, ¿no? Pero como que sí de pronto se siente que estas medidas temporales o paliativas como que ya no se les está viendo el fin. Entonces lo que resulta preocupante desde este lado es pensar que pues ya, o sea como que pues ya están los vagones exclusivos de morras, entonces pues ya, o sea, ya se solucionó el problema del acoso en el transporte, ¿no? Entonces, pues eso, creo que a mí algo que me duele es que si bien hay, o sea, es como una estrategia, ¿no? Es una medida para buscar espacios igualitarios. Es que justo creo que no es una estrategia que busca lugares igualitarios, es una estrategia que busca mitigar el acoso, pero no es la construcción de un espacio igualitario. Es que sí, si tú de manera paralela... Claro. Pones en marcha un montón de otras cosas, ¿no? Pero como que no es como que la perspectiva de género se esté transversalizando en la educación pública en México, por ejemplo, exacto, ¿no? Cosa que estaría muy bien y que estaríamos formando a generaciones futuras que no van a acosar en la calle, ¿no? Creo que también algo que fíjate que me duele ahora que lo estaba diciendo antes de que se me vaya, perdóname, era como que en algún momento se decía como no le enseñen a las morras o como no le enseñes a tu hija a defenderse en el espacio público, sino enséñale a tu hijo a no acosar, ¿no? Y como que yo pensaba eso y decía, es que no, ni siquiera, o sea, es una cosa de no le enseñes a tu hijo que está dentro de su cromosoma Y acosar, ¿no? O sea, no es tanto como... enséñale a que reprima esa necesidad animal que tiene de acosar, es que eso no está en tu ser hombre, ¿no? Que creo que ese es como un error que se comete en la educación y que yo creo que es parte de cómo el patriarcado también atraviesa los cuerpos de los hombres y las vidas y la educación que se le da a los varones, ¿no? Entonces, a mí eso me duele mucho, como que también se vea a los hombres como potenciales depredadores, ¿sabes? En el espacio público, cuando no es así, no hay una necesidad, no viene de su testosterona, no, es una cosa aprendida, 100% aprendida.
Yo pensaba ahora que te escuchaba hablar de estas medidas que son temporales, entonces en la importancia de que justo sí existan espacios como este, por ejemplo, ¿no? Que pues son espacios pensados no solo para mitigar una problemática, sino que además van acompañados de pues no sé, como un espacios de recreación, por ejemplo, como lo es venir a un museo y que además sean gratis, o espacios para jugar y así, y que de verdad muy genuinamente, como que Pepito y yo hablábamos que sabíamos que íbamos a venir a una utopía, y Pepito me decía como yo no quiero que parezca que estamos haciendo como un comercial ni nada, pero muy genuinamente en los que sí creo y en los que me parecen... Ahora estaba emocionadísima. Sí. Estaría increíble poner tus fotos así, entrando a la utopía, y estaba como, wow, y leía todos los letreros y así, porque sí es un gran proyecto. La verdad es que sí es un gran proyecto. A mí se me conmueve mucho, o sea, sí me emociona, real, o sea, verdaderamente me emociona la existencia de estos espacios, que no creo que sean suficientes, por supuesto que no, y que también me parece que de otros lugares hay cuestionamientos importantes a la existencia de estos espacios, porque, o sea, algunos que he escuchado es como, claro, se genera un espacio como una utopía desde el gobierno, pero las morras llevamos organizadas, o mi comunidad de pueblos originarios lleva organizada y haciendo estos espacios desde hace mucho tiempo, ¿no? Y estas personas con los recursos públicos, o sea, como que me parecen cuestionamientos válidos, pero en sí la existencia de esto para mí es muy importante. O sea, sí me parece que cambia un poquito el paradigma. Hace rato estábamos en la sala de infancias, ¿no? Y era como el mensaje de esta personita. Pero vamos a ir en otro momento. Tal vez les voy a contar. Tal vez vayamos en otro momento. Entonces mejor cuando... En el acuario también bueno, tú estabas mientras yo... no, en el de cambio climático. Perdón. En el de cambio climático. No, pero, o sea, que habla, por ejemplo, en la sala de infancias, bueno, ya les cuento. O vengan o visiten la utopía. Que era como, o sea, es una niña o un niño o una niña, no sé, de hecho no dicen, o creo que no dicen, pero el mensaje es que a veces los adultos, ¿no?, te pueden hacer sentir mal, y como que van a explorar, como que siento que eso, no manches, eso no, estábamos con Paquito, no sé qué, el del libro de la SEP. ¿Te acuerdas de Paquito? No me acuerdo. O sea, estábamos con eso, no había estos mensajes de reconocer, y allá abajo literal sí estaban reconociendo como, no sé, el racismo que se puede experimentar, o la discriminación de hecho por la pobreza, y eso a mí pues sí me parece muy lindo. O sea, genuinamente sí creo en la existencia de estos espacios, me conmueven, no me parecen suficientes, me preocupa el mantenimiento que se les pueda dar, por ejemplo, o sea, que cambien de gobierno y entonces, como no es su plan, ya no se les cuide. Y por otro lado, ya pasando, o sea, ya que hablé como que esto me parece importante y hasta me es un poco sanador, también pienso que justo como todas esas morras que me han enseñado a apropiarme del espacio público, ya no, justo no tener miedo en él, ya vestirme como quiera y habitarlo, o que incluso como solo amarnos en la calle ya cambia un chingo de cosas, ¿no? O sea, como agarrarte la mano, no en un sentido de diversidad, no en un sentido gay, o sea, como en un sentido amistoso, como que ya cambia un chingo de cosas. O pienso como en mis amigas a veces borrachas, justo en los antros del centro, como lo que eso representa. Sí. Ajá. Sí, yo en algún momento de la vida trabajé en la colonia Juárez, que tiene como una parte muy fresona de extranjeros y lo que sea, y pues también tiene una parte bien fea, ¿no? O sea, y como, pues sí, se siente como hasta tenebrosa como transitarla. Y en algún momento, nada, el trabajo era horrible y nos empezamos a organizar, y entonces íbamos a cenar, y entonces salíamos bien tarde de la Juárez, ¿no? Y de pronto éramos 5 o 6 morras ocupando toda la banqueta, caminando como juntas y riéndonos fuerte, así. Y yo pensaba eso, ¿no? O sea, como de alguna manera nos estamos apropiando de este espacio un instante, 10 minutos en lo que llegamos al Metrobús, ¿no? Pero en este momento la calle es nuestra.
Y a mí eso se me hace bien bonito, ¿no? Y creo que de alguna manera también las manifestaciones, las marchas, las pintas, no hablamos de eso, ¿no? Pero cómo queda la ciudad después de una intervención en una marcha que ha escandalizado a mucha gente, pero que también es una manera de decir, vean esto, ¿no? El espacio público es nuestro, pasamos por aquí, nos apropiamos de él, o sea, como que sí hay un potencial político bien importante, creo yo, en solamente existir como morras, como disidencias, como personas racializadas, como personas gordas, como en el espacio público, ¿no? O sea, porque el espacio público, pues, como que, o sea, es que iba a decir algo que iba a sonar muy cursi, ¿no? Pero como que es de todas y de todos y de todes, y de hecho habitarlo, solo estar ahí es muy irreverente ya, pues. Y otra cosa que siento que también está bien sanadora es como la complicidad que se crea en los espacios públicos, aunque no nos conozcamos, como estas iniciativas de caminemos juntas y que ya ni siquiera necesitas de la iniciativa, ya solo es como ver a tu alrededor y ubicar y topar la gente que está caminando junto a ti y como cosas como así. Sí, entonces eso, como que yo estaba pensando que muchas veces el mero acto de existir en el espacio público ya es muy potente, ¿no? Y ya es muy poderoso en términos justo de que sistemáticamente se nos ha dicho que no es nuestro espacio, que nos violentan, que tiran nuestros cuerpos ahí, ¿no? Y solo salir y de hecho existir ya es una manera de, pues como de torcer esa lógica. Y que creo que eso, que espacios también como este, también como los conversatorios que se organizan, las señoras bailando zumba en los parques, ya eso descoloca y creo que hay un gran valor en eso que además es muy cotidiano, entonces siento que está chido. Sí, sigamos tomando todos los espacios públicos de todas las maneras que podamos. Yo también toda mi admiración a la bandita que ha puesto los antimonumentos en la ciudad, que ha resistido, por ejemplo, la glorieta de las mujeres, la antimonumenta. ¿Qué onda fue poner eso? Sí, qué onda. Sí. Y pensaba como en otros colectivos, como puede ser las mujeres de la Facultad de Arquitectura organizadas que también se dedican como a esto. Sí. Y brillantinas, ¿cómo se llamaba? Bueno, en fin, pues esto fue La Limpia. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a la 5ª temporada de La Limpia. En los espacios públicos. Muchas gracias al Barco Utopía y que hoy estuvimos en la sala inmersiva, que nos están diciendo que además es un cine y está bien chida. Y está vengan, muy cómodo, vengan. Y eso, apropiénse de los espacios públicos. Apropiémonos de los espacios y de los medios públicos. Bye. Bye.